Bueno, buenos días. Tenemos a Braulio Álvarez con nosotros en Infobierzo, el jefe de la UCI del Hospital del Bierzo. Buenos días, Braulio. Buenos días, bienvenido aquí a la casa. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la carga asistencial de la UCI en estos momentos? Pues mira, en estos momentos tenemos la UCI dividida en dos partes. Una parte dedicada a los pacientes con el coronavirus y otra parte dedicada a los pacientes intensivos que siguen existiendo a pesar de toda esta historia. Entonces una parte que llamamos sucia, ¿no? Que tampoco es la palabra adecuada porque tal, que bueno, pues es donde tenemos aislados a todos los pacientes con el COVID-19. Eso nos genera mucha carga de trabajo porque bueno, el modo de trabajo de estos pacientes no es igual que los otros, que los enfermos intensivos. Y luego la otra parte de intensivos donde tenemos a los pacientes pues, de infartos, politraumas, posquirúrgicos, bueno, todo el resto de pacientes habituales que tenemos en la unidad. La tenemos así dividida. Entonces, pues, más carga de trabajo, más personal en la UCI, más guardias, más todo, ¿no? Ahí estamos. ¿Y hasta cuántos pacientes podría coger la UCI? Pues nosotros, vamos a ver, nosotros la UCI, nuestra UCI tiene 9 camas disponibles, habituales, que se va a ampliar a 12 más y a lo mejor conseguimos 2 más, 14, ya veremos un poco cuando terminen todas nuestras obras. Aparte de esas 9 camas, tenemos otras 9 camas preparadas por si acaso las necesitamos, o sea que la capacidad total ahora mismo de la unidad podían ser 18 camas, 9 propias y 9 en otra área anexa allí a la unidad para tener 18 pacientes. Y en concreto en la unidad de COVID, en la planta COVID, ¿cuál es la ocupación máxima que puede soportar? Pues, pues podíamos soportar toda la unidad cerrada con 9 camas, más 5 camas que podemos tener fuera. O sea, podemos tener 14 pacientes COVID más 4 camas para intensivos. Pero podríamos tener más. O sea, en una situación de descalabro, de que hubiera muchísima paciente, podríamos tener más pacientes COVID que los digamos 14 que podíamos. Pero en cuanto a lo que es la planta, no la UCI, la planta ¿te refieres? No, hablo de la UCI. De la UCI. Hablo de la UCI, ¿Y en planta? Responsabilidad de UCI. En planta, muchos. En planta, me parece, no sé, ahora mismo no te lo puedo decir porque es la zona donde yo no controlo, pero la hospitalización podíamos tener más. Creo que el pico que tuvimos durante la pandemia fueron 200 y pico pacientes. Podemos tener muchos pacientes en la planta. ¿Y cuál es la previsión que esperan dado el aumento de casos? Bueno, la previsión es la siguiente, es un poco imprevisto tampoco, esto es la previsión que puedes hacer, que es como la ley de probabilidades, ¿no? Lo más probable es que esta segunda ola viene de un modo diferente a la primera. La primera vino con un pico enorme, lo habéis visto mucho en entonces eso desbordó las unidades, se desbordó los hospitales, se desbordó todos los servicios de urgencias y demás. Esta segunda parte viene más aplanadita, o sea, ya estamos controlando los casos desde el verano, haciendo PCRs en urgencias, haciendo test, haciendo diagnósticos, controlando a los pacientes, aislándoles y demás, y entonces viene un poco más solapadita, la famosa curva esa, pues viene más solapadita. Entonces vamos a seguir teniendo pacientes de COVID, pensamos, tanto en la planta como nosotros, pero ya no va a ser el pico tan grande que en 15 días se nos llenó la unidad, ¿no? Ahora pues vamos a tener ingresos y un poco más pausado, ¿no? Igual que pasa en la planta. Eso es lo que la previsión. El problema que tiene la UCI, que no tiene la planta, es que la UCI, los pacientes de intensivos suelen estar pues 4 semanas de media en la UCI. Entonces, claro, si se nos juntan ahí 4, 5 y 4, 5, pues nos llenarán, ¿no? Nos tiene que dar un margen para poder mejorarles y irles sacando a la planta, darles de alta en la unidad. Esa es la previsión, que venga más pausado. ¿No se cree que alcance los niveles de la primera ola? No, yo creo que del mismo modo no. O sea, no nos va a venir de golpe en 15, 20 días lo que nos viene la otra vez. Puede venir, vamos a ver, todas las medidas que se están haciendo para restringir pues los bares, restringir todo esto, todas esas medidas se hacen para proteger al sistema sanitario, para que nosotros podamos tener capacidad de atender a los pacientes de la mejor manera posible, ¿no? Entonces,
esa es la estrategia, aunque a veces no se cuenta como tal, ¿no? Entonces, si viene así de esa manera, nosotros tendremos capacidad para atender a los pacientes, aunque tengamos más casos, aunque tengamos una situación tal. Pero yo no creo que venga la situación tal. Todo dependerá también de cómo se comportan los pacientes de intensivos, los pacientes habituales que tenemos en la unidad. Porque claro, tenemos que seguirles llevando. Un paciente con un infarto, un paciente con un politraumatizado, un paciente postquirúrgico, un paciente séptico, vamos a tener que seguirles llevando. Si eso se nos llena mucho, tenemos muchos, pues claro, la capacidad de los COVID va a ser, tenemos zonas con suficiente cantidad de camas, pero los otros también hay que llevarlos. Podemos tener ahí un poco conflicto, ¿no? Hay que llevarlos a todos bien, además, que en eso tenemos capacidad. ¿Podríamos decir entonces que el hospital ha aprendido a convivir con este virus? Sí, nosotros ya desde el principio nos preparamos bastante bien para estas cosas y ahora pues vamos, va pausado y lo llevamos bien, ¿eh? A pesar del esfuerzo, claro, que se exige a todos los compañeros, claro. ¿Y hay diferencias respecto a los pacientes que ingresaban en la primera ola, digamos, con respecto a los que ingresan ahora? En cuanto a síntomas. No, ingresan por los mismos motivos. A nosotros nos ingresan por insuficiencia respiratoria, por neumonías bilaterales y bueno, hacen un cuadro inflamatorio pulmonar enorme y nos ingresan por lo mismo. Son para nosotros lo mismo, la misma patología y la misma situación. Les manejamos de la misma manera. Hombre, hay algunos cambios en cuanto a tratamientos, todo lo que se ha ido investigando poco a poco, pero bueno, tampoco son tratamientos completamente evidentes y completamente contrastados, ¿no? ¿Y los periodos de recuperación son más cortos, más largos? Igual. Son iguales los pacientes con esta patología, que es una patología conocida ya. Esta patología que tienen los COVID también los tienen las neumonías por gripe, con alguna particularidad. Alguna particularidad que tiene el COVID que no tienen los pacientes de gripe, pero lo que es el cuadro general es muy similar y es una patología conocida, una patología en la que somos especialistas, en la que nuestro personal está preparado y nos manejamos, vamos, igual. O sea que no, los que entran no son más graves que los que entraban en marzo. Bueno, mira, esto es un tema que depende mucho, cómo lo ve la población, depende un poco de los datos. Te lo explico. O sea, si nosotros en febrero o marzo hubiésemos podido hacer los test al nivel que los estamos haciendo ahora, probablemente hubiésemos diagnosticado muchísimo más gente. Y los índices que tenemos de gravedad o de muerte serían más bajos, como son ahora. Pero claro, es porque se hacen muchos test. En aquel momento solo se hacían los test a los pacientes más sintomáticos, más que venían al hospital. Entonces, claro, eran menos test y había muchos más positivos y más graves entre esos. Ahora se hacen muchísimos más test, la cantidad de positivos es menor y claro, se pillan muchos asintomáticos y mucha gente que no tiene la patología que tenía antes. Los test los pillabas cuando tenían síntomas y algunos de esos ingresaban. Ahora hay mucho asintomático porque se está rastreando mucho. En el Bierzo estamos haciendo las cosas relativamente bien. Los rastreos no pueden ser perfectos nunca, porque dependes mucho de las personas. Para que te digan, estuve con estos, y se puede escapar alguien. Es imposible, no hay policía suficiente, aunque sea sanitaria, para hacer todo el cálculo. Pero se está haciendo razonablemente bien, razonablemente bien. ¿Y cuál es el perfil de los ingresados en la UCI? En cuanto a edad, ¿hay más hombres, más mujeres? ¿Sabrías describir? Pues más hombres. Ahora mismo todos son hombres. Hemos tenido una mujer que la trasladamos a León el otro día, pero es muchísimo más hombres. Aproximadamente 2/3 son hombres y 1/3 mujeres. En general. Nosotros en esta segunda ola casi hombres todos. ¿Y en cuanto a la edad? La edad, pues mira, tenemos desde 50 hasta 73 años que tenemos. La edad, hay un poquito más jóvenes ahora que antes, pero bueno, la otra ola también tuvimos pacientes de 40 y tantos años, o sea que más o menos igual, quizá un poquito más jóvenes, pero similar a la otra vez.
¿Y a qué se puede deber que en la primera ola fuesen más mayores y ahora sean más jóvenes? Bueno, porque ahora los mayores están más protegidos, se protegen ellos más. Otro dato importante que a tener en cuenta es que la estrategia que deberíamos seguir para proteger a la población es proteger a la gente más delicada, a los más vulnerables, ¿no? Que se dice, ¿no? Mayores y gente con enfermedades, ¿eh? Y dejar a los demás que se puedan infectar y que van a ser infecciones, digamos, leves, ¿no? O sea, ahora mismo los mayores están más protegidos. En aquel momento no estaba protegido nadie. Todos teníamos el mismo riesgo porque todos hacíamos lo mismo y no había protección. Ahora los mayores ya se protegen, o les protegemos también. Los pacientes crónicos, que tienen más riesgo, esos ya sus médicos que le siguen dicen, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa población se infecta menos, digamos, porque está más controlada, más vigilada, ¿eh? ¿Qué mensaje lanzaría a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y bueno, a los no tan jóvenes como profesional que ha visto la peor cara de esta enfermedad? Pues mira, yo creo que, lo voy a decir muy, muy clarito, las medidas de protección las conocemos, pero las vamos a repetir, son las famosas M's, ¿no? Mascarilla, cuanto más mascarilla mejor, todos, porque las mascarillas habitualmente nos protegen de los demás, protegemos a los demás. Las manos con el gel, otra M, y la otra son metros, que quiere decir distancia, que quiere decir ventilación, ¿no? Aireados y tal, en espacios abiertos y demás, y lo que es metros, coger metros y tal. Esas son las medidas de protección. Luego, pues un poco lo que hay que hacer es proteger a los mayores y a la gente enferma. Los jóvenes tienen una enorme ventaja. Se infectan, pero se infectan con patología muy leve. Es muy leve. La patología habitualmente no tiene problemas. Se irán infectando, no hay tanto. Que deben tener un poco de cuidado, porque si ellos no tienen patología importante, se la pueden pasar a sus padres y se la pueden pasar a sus abuelos. Nosotros hemos tenido casos desgraciados de que hijos han infectado a sus padres y se han muerto sus padres, los dos, los dos. Bueno, pues hay que proteger. O sea, si te vas un día con los amigos, toma medidas. No pasa nada, hombre, estar con los amigos y bajar esto para tomarte la copita, ¿no? No pasa nada. O sea, no podemos meter a todo el mundo en una reja o encerrar a la gente, ¿no? Unas medidas lógicas, razonables, que haya solidaridad, que unos le digan a los otros, mira, vamos a ser así. Cuando llegues a casa, pues también con cuidado y intentar proteger a los mayores, porque es razonable, no vamos a ser egoístas, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Cuanto menos contagios haya, menos hospitalizados haya, habrá menos pacientes de UCI y menos muertos. Es una cadena. Y en cuanto a la inversión para ampliar la UCI que me comentabas antes, ¿llega a tiempo? Sí. Bueno, vamos a ver. El problema de estas cosas es que cuando tienes que hacer obras dentro de las unidades de cuidados intensivos, aparte del dinero, que ha habido dinero, hay dinero, gracias a Dios, eso siempre ha sido un problema, pero ahora mismo ha sido bastante más generoso que en otras ocasiones, pues claro, tienes que hacer las obras manteniendo el nivel de actividad de los hospitales. O sea, esto no puedes parar un hospital y decir, bueno, pues ahora me dedico a hacer la obra de la UCI y cierro la UCI. Pues no puedes cerrarla, entonces tienes que mantenerla abierta y tener las obras. Y si no tienes, como este hospital, que arquitectónicamente es lo que es, no podemos ampliarlo por ningún lado, pues tienes que hacer las obras en el mismo sitio, con lo cual eso implica que tienes que mantener las mismas camas para mantener la misma asistencia sanitaria y encima las obras, ¿no? Con lo cual pues supone un nivel de trabajo. Pero vamos, nosotros hemos contado con el apoyo de la dirección, con el apoyo de SACIR, que nos ha dado el dinero y demás. Vale. Bien. Pues muchas gracias.